Pues estamos ya en nuestra quinta conferencia magistral. Vamos a darle la bienvenida al maestro Armando Nogués Alcántara, clérigo regular de Somasca, con su participación hablando de la vocación del profeta Jeremías. Entre su trayectoria, estudió teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, obtuvo la licenciatura en el área bíblica del Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Ha sido profesor de exégesis bíblica en varios seminarios e institutos teológicos de México. Actualmente imparte clases en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, IFTIM, en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto de Formación Bíblica de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Ha publicado 4 libros sobre temas exegéticos y una docena de manuales para el estudio bíblico. Sus publicaciones del presente año son: el libro El nacimiento de Jesús según Mateo y Lucas, con el sello de editorial Verbo Divino. El artículo Hermenéutica Bíblica Latinoamericana, en un volumen publicado por la Universidad Iberoamericana para la conmemoración de los 50 años de la Conferencia de Medellín. En 2014 fue galardonado por la UITCAM con la medalla Fray Pedro de la Peña al mérito teológico. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me acabo de enterar del sensible fallecimiento del colega Héctor Díaz Valencia. Mi solidaridad fraterna para sus hermanos en religión y para todas las compañeras y compañeros de la Ibero. Decía un primo mío, es el camino que todos llevan. Que Dios lo tenga en su gloria. Me invitaron a compartir con ustedes una reflexión sobre la vocación del profeta Jeremías. Tenía preparada una conferencia un tanto académica, pero a raíz de la canonización de Monseñor Romero, los recuerdos personales me hicieron cambiar la propuesta. La cambié porque con los biblistas latinoamericanos estoy convencido de algo que fue práctica común en los orígenes cristianos. O sea, lo que realmente importa no es interpretar la Biblia, sino interpretar la vida a la luz de la Biblia. Los primeros cristianos se sirvieron del Antiguo Testamento para comprender lo sucedido con Jesús de Nazaret. En lo que sigue, me propongo aprovechar la vocación y la vida profética de Jeremías para entender mejor el testimonio profético de Monseñor Romero. Sin hacer concordismos, porque cada profeta es único, me he dado cuenta que ambos profetas, Jeremías y Romero, se iluminan mutuamente. ¿En qué contexto histórico profetiza Jeremías? Es imposible entender a los profetas sin prestar atención a la historia. Baste recordar que el mensaje de Jeremías comenzó a escucharse por el año 627 a.C. En el tiempo, por el norte, el imperio asirio se está desmoronando. Nínive cae en el 612, pero aparece Babilonia en el escenario como potencia emergente, con Nabucodonosor como un nuevo Trump a la cabeza. Por el sur, Egipto sigue siendo una potencia amenazante. En Palestina se suceden los reyes Josías y sus hijos, Joaquín y Sedecías, entrelazados con 2 brevísimos reinados de Joacás y Jeconías. El ambiente social y político en Palestina es de gran confusión. Hay 2 hechos que afectaron a Jeremías. El primero, la muerte de Josías en el 609, y sobre todo,
la conquista de Jerusalén y las dos deportaciones. La primera en el año 597 y la segunda en el año 587, acompañada por la destrucción del templo y de la ciudad. Jeremías ayuda a entender a Monseñor Romero. De él, de su contexto, solo diré que en la década de los años 70, con excepción de Venezuela y México, casi toda América Latina era gobernada por regímenes militares. Muchos de ellos eran dictaduras feroces y sanguinarias, y todos eran clientes subordinados del Imperio del Norte. ¿Cómo se relata la vocación del profeta Jeremías? Al comienzo de su libro, en el primer capítulo, de los versículos 4 al 10, encontramos lo que tradicionalmente llamamos el relato de vocación de Jeremías, que tiene 6 elementos: un encuentro con Dios, un discurso introductorio, una orden, una objeción del enviado, palabras de aliento y signo de elección. Versículo 4, el encuentro con Dios. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Versículo 5, discurso introductorio. Antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía, y antes de que nacieras te tenía consagrado. Yo te constituí profeta de las naciones. La idea principal se encuentra al final del verso. Te nombraré profeta de las naciones. Pero primero se cuenta que Dios pensaba en él antes de que naciera. Se subraya con 3 verbos. Te he formado, elegido, consagrado. 4 veces aparece el pronombre te, pero luego se rompe esa referencia yo, tú, para abrirlo a todos los pueblos. El profeta no ha sido elegido para gozar de Dios, sino para entregarse al pueblo. Versículo 6, objeción. Yo dije, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. La reacción de Jeremías parece ser de miedo e inseguridad ante la grandeza de la misión. Pone 2 objeciones: no sé expresarme y soy joven. Se trata de 2 pretextos tradicionales en los relatos de vocación. Versículo 7, mandato. Y me dijo Yahvé, no digas soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. Dios no acepta la objeción, no le preocupan los valores o cualidades de los mensajeros, no busca oradores ni lobos de mar. Dios ahora ordena, y lo hace con 4 verbos clave en la concepción del profeta: enviar, mandar, ir y hablar. En su objeción, Jeremías se había concentrado en su persona, olvidándose de Dios y de los demás. Ahora Dios restablece la relación correcta: yo, Dios, tú y ellos. Versículo 8, palabras de aliento. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte. Se basan en la fórmula típica, yo estaré contigo, relacionada con el nombre de Dios. Así Dios responde al miedo que Jeremías siente a las personas y que es el problema de toda su vida. Versículos 9 y 10, un signo. Entonces extendió Yahvé su mano y tocó mi boca, y me dijo Yahvé, mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre los pueblos y sobre los reinos, para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para edificar y plantar.
Como todo el asunto tiene que ver con la palabra y el hablar, por eso Dios toca la boca de Jeremías y pone sus palabras en ella. Así se confirma la autoridad del profeta. Se subraya que su mensaje no es invención humana, sino palabra de Dios. Se especifica también la misión de Jeremías a través de 6 verbos. Es una misión que implica destrucción de lo antiguo, arrancar y arrasar, destruir y demoler, y que se recoge básicamente en los primeros 25 capítulos del libro. Pero también esa misión implica la creación de algo nuevo, con los verbos edificar y plantar, que fue incluida esa misión en los relatos biográficos que van de los capítulos 26 a 45. Y ya para concluir, como sabemos, los últimos capítulos del libro de Jeremías tienen que ver con los oráculos contra las naciones y el último capítulo, un apéndice histórico. Hasta aquí dejo el análisis y procedo a dar algunas pistas de interpretación, poniendo más énfasis en cómo vivió Jeremías su vocación profética y cómo esa vida profética ilumina el testimonio de Monseñor Romero. ¿Realmente Jeremías era un joven cuando fue llamado? Me sorprendió que invitaran a una persona de la tercera edad para hablar sobre la vocación del joven Jeremías. En defensa propia, señalaré que la tradición que habla del joven Jeremías es un cliché bíblico. Ya dije que los pretextos "no sé expresarme" y "soy un muchacho" son un lugar común propio de los relatos de vocación. Pertenecen a la tradición deuteronomista. Recuerden al niño Samuel y al tartamudo Moisés. Jeremías resume a los dos. Los relatos de vocación normalmente son resultado de una reflexión sobre la experiencia singular de una persona profética. Los biblistas dicen que la intención principal de esos relatos no es la de legitimar o certificar la figura histórica del profeta ante sus contemporáneos, sino darle autoridad al libro que habla de él o lleva su nombre, y a la vez indicarnos las líneas básicas de su mensaje. Esto quiere decir que el relato de la vocación de Jeremías es una construcción literaria, a partir sin duda de la vida histórica del profeta. El libro de Jeremías es una antología profética, una colección de oráculos de diversas épocas que se formó progresivamente a partir de algunos núcleos derivados de la figura del profeta histórico. De allí siguieron grandes desarrollos elaborados por sus discípulos, entre ellos Baruch, y sobre todo de la escuela deuteronomista. Entonces, si Jeremías no era un joven, ¿todo se derrumba? De ninguna manera. Esta adquisición exegética amplía y robustece el profetismo. Un joven y hasta un niño pueden ser profetas. No hay límites para el profetismo. Este es el mensaje. Jóvenes y adultos, niños y ancianos, varones y mujeres, sacerdotes y no sacerdotes, campesinos y funcionarios de la corte, hasta los obispos pueden ser profetas. Haya sido o no haya sido un muchacho, el relato de la vocación de Jeremías es un paradigma, es un modelo que inspira otros relatos de vocación y otras vidas proféticas. Relatos bíblicos como los de Moisés, de Abraham y de Gedeón tienen el mismo esquema de la vocación de Jeremías. ¿Cómo se cuenta que Jeremías descubrió su vocación profética? Los biógrafos de Jeremías enseñan que su actividad profética se manifestó notablemente
a raíz de la muerte del rey Josías en el año 609. El faraón egipcio lo venció y mató en Megiddo. Esto permite entender también la vocación profética de Monseñor Romero. Él entró al seminario a los 13 años, fue ordenado a los 24 y fue ordenado obispo a los 53. Sabemos, sin embargo, que el parteaguas de su vocación profética fue el asesinato de su amigo, el padre Rutilio Grande, y de 2 campesinos. A partir de estos asesinatos, él desplegó una actividad profética radical e intensa. Ya no era un muchacho, tenía 60 años. ¿Qué causa propugnaba Jeremías? En una sociedad premoderna, teocrática, lo religioso definía casi todos los aspectos de la vida. Un hombre con liderazgo religioso se volvía, queriendo o no queriendo, un personaje político. En el caso de los profetas, su mensaje era político porque era religioso. En la época de Jeremías, la gente de Jerusalén estaba envenenada por las divisiones políticas. Unos tomaban partido por Babilonia y otros por Egipto. Las posturas eran irreconciliables y los enfrentamientos ácidos. Dice un exégeta, es la época de la ira. Jeremías actúa y habla con libertad. Interviene buscando el bien de su pueblo a pesar de las ambigüedades, la complejidad y los riesgos de la política. Su interés profético es muy preciso. No opriman al forastero, al huérfano y a la viuda. Practiquen el derecho y la justicia. Libren al oprimido de manos del opresor. Y al forastero, al huérfano y a la viuda no atropellen. No hagan violencia ni derramen sangre inocente en este lugar. Porque en su pueblo se violaban la justicia y el derecho de los pobres. Por eso Jeremías tuvo que interactuar y confrontarse con los reyes y los notables de Jerusalén y prestar atención a la vida de los reinos vecinos como profeta de las naciones, e incluso tuvo que ocuparse con lucidez política de la realidad internacional en el mundo de los imperios egipcio y babilónico. Recomiendo leer los capítulos 46 a 51. Ante el atropello repetido de los pobres, Jeremías tuvo que levantar la voz contra los reyes, contra el sistema religioso del templo, los falsos profetas y hasta contra los imperios que amenazaban a su gente. Aunque estos aspectos son los más conocidos del testimonio profético, hay que recordarlos porque son pertinentes en este momento. Hay que mostrar cómo Jeremías hizo válida la soberanía de su ministerio, que no tiene límites para juzgar y criticar cualquier realidad creada, entre ellas las mismas instituciones religiosas. Por eso, a los monarcas les dice: escuchen la palabra de Yahvé, casa de David. Así dice Yahvé: hagan justicia cada mañana y libren al oprimido del poder del opresor. Si no quieren que mi cólera estalle como fuego y arda y no haya quien la apague a causa de sus malas acciones. A los profesionales de la religión dice: profetas y sacerdotes son unos impíos. Hasta en mi templo encuentro maldades. Oráculo del Señor. ¿Hasta cuándo seguirán los profetas profetizando mentiras y las fantasías de su mente? A los feligreses del templo les dice: párate en la puerta de la casa de Yahvé y proclamarás allí esta palabra. Dirás a los que entran por estas puertas a adorar al Señor: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Enmienden su conducta y sus acciones, y yo habitaré con ustedes en este lugar. No se hagan ilusiones con razones falsas, repitiendo: templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé es este. Contra la idolatría del imperio babilónico es célebre su oráculo del capítulo 50. Espada contra los caldeos y contra los babilonios, sus jefes y sus sabios. Espada contra los adivinos, que se vuelvan tontos.
espada contra sus valientes que se acobarden, espada contra la mezcolanza de tropas que hay entre ellos, que se porten como mujeres, espada contra sus tesoros para que sean saqueados, espada contra las aguas de sus canales para que se sequen, porque es un país de ídolos horribles y por ellos han perdido la razón. Jeremías ilumina en este caso el quehacer profético de Monseñor Romero. Para servir a su pueblo y anunciarle el Evangelio, en 1978 escribió su tercera carta pastoral dedicada al tema La Iglesia y las organizaciones políticas populares. Luego escribió una carta personal al presidente Jimmy Carter pidiendo que Estados Unidos no abasteciera de armas al ejército salvadoreño. En un párrafo de su tercera carta pastoral, Monseñor Romero ejerció la crítica y la denuncia. Qué penoso es tener que ofrecer a nuestro divino Salvador, junto con la plegaria esperanzada de nuestro pueblo, el horroroso panorama de nuestra realidad nacional, manchado de sangre y atropellos a la dignidad, a la libertad y a la vida misma de los salvadoreños. Vivimos una realidad nacional explosiva y fértil de frutos de violencia. Lo dijo en El Salvador, no en estos días en México. Solo la causa de la justicia y de los pobres interesaban a los profetas. Entre los pobres del pueblo siempre hay algún sector más marginado y excluido. Jeremías prestó atención a dos sectores. Un grupo de ellos son los desterrados en Babilonia. Conoce su situación y les envía una carta con un mensaje de esperanza, pero sin ilusionarlos tramposamente como hacían los falsos profetas, sino con realismo. En las actuales problemáticas con los migrantes, el testimonio de Jeremías 29 es realmente alentador. Otro grupo marginal de su época eran los recabitas. Se trata de un clan reducido que mantenía su estilo de vida nómada, como los beduinos, dedicados al pastoreo. Jeremías tiene atenciones para ellos, muestra su respeto al pluralismo, ocupándose de gente que mantiene vivo el recuerdo de los tiempos patriarcales. Y lo hace en un momento en que muchos judíos andan como peregrinos forzados. El gesto de Jeremías de incluirlos sin agraviar sus tradiciones nómadas puede inspirar en la actualidad políticas públicas que incluyan a los pueblos originarios que por siglos han sido marginados y excluidos. En este terreno, Monseñor Romero fue generoso sin medida para solidarizarse con las viudas y los huérfanos de la violencia, y era realmente misericordioso con los que habían sido desplazados de sus hogares. ¿Dónde está Dios en todo esto? Para mostrar la coherencia religiosa y espiritual de estas prácticas proféticas, el exégeta mexicano Porfirio Miranda estudió un texto célebre de Jeremías que después Gustavo Gutiérrez haría más conocido con la frase: conocer a Dios es practicar la justicia. Jeremías le decía al rey Joaquín: ay del que edifica su casa con injusticias y sus pisos sin derecho. De su prójimo se sirve de balde y su trabajo no le paga. El que dice: voy a edificarme una casa espaciosa y pisos ventilados, abre ventanas, la revestiré de cedro y la pintaré de rojo. ¿Piensas que eres rey porque eres un apasionado del cedro? Si tu padre comió y bebió y le fue bien, es porque practicó la justicia y el derecho. Hizo justicia a pobres e indigentes. ¿Acaso no es esto conocerme, oráculo de Yahvé? Nota marginal: el rey pintó su casa de rojo. Su casa era la Casa Roja.
no era la Casa Blanca, aunque sí estaba en las lomas, pero las lomas del monte Sión. Según el profeta, conocer al Dios verdadero consiste en hacer justicia al pobre y al indigente. Comportarse con el pobre como Yahvé lo hizo con su pueblo, eso es ser justo. Según los profetas, lo verdaderamente religioso, lo realmente espiritual, conocer a Dios es practicar la justicia. Y a la inversa, el que no es justo no conoce a Dios. Jeremías ilumina la vida de Monseñor Romero. En su escudo episcopal aparecía el lema "sentir con la Iglesia". Recuerdo que escuché esta frase varias veces en la homilía de su ordenación episcopal en junio de 1970. Ya siendo arzobispo, el profeta San Romero enseñó que la Iglesia debe estar al servicio del pueblo, que la misión de la Iglesia es identificarse con los pobres, la defensa de los campesinos, ser la voz de los que no tienen voz, fueron los rasgos distintivos de su profetismo. Jeremías diría que eso es precisamente conocer a Dios. Olvidarse del pueblo que sufre sería renegar del Dios verdadero. ¿Qué consecuencias tiene la vida de un profeta así? El ministerio profético vertical y crítico de Jeremías tuvo consecuencias. Por su fidelidad al pueblo y a la causa de Dios, el profeta fue difamado, encarcelado, torturado y condenado a muerte. Por eso se habla de la pasión de Jeremías. Recordaré algunos hechos, algunas estaciones de su Vía Crucis. Primero, con sus colegas. El falso profeta Ananías arrebató y rompió el yugo de madera que Jeremías llevaba al cuello como señal de un futuro probable. Luego, Dios le ordenó a Jeremías sustituirlo con un yugo de metal. Tuvo otra confrontación con el profeta Semaías, que se puso a profetizar sin orden de Dios para inducir al pueblo a una falsa confianza. Los dirigentes del pueblo atacaron a Jeremías. El sacerdote Pashur, hijo de Imer, que era inspector jefe del templo de Yahvé, oyó a Jeremías profetizar. Pashur hizo dar una paliza al profeta Jeremías y le hizo meter en el calabozo de la puerta alta de Benjamín. Por su parte, el rey Joaquín protagoniza una escena de represión muy singular. El profeta ordenó a Baruc escribir unos oráculos en un rollo y leerlos en la plaza. Cuando el rey puso a hacerse de esos rollos y los tuvo en sus manos, dice, los rasgaba con el portaplumas del escriba y los arrojaba al fuego del brasero. Luego mandó arrestar a Baruc y a Jeremías, pero tiempo después Jeremías volvió a escribir el texto. De los príncipes o notables se dice que en una ocasión le dieron golpes y le encarcelaron en casa del escriba Jonatán, convertida en prisión. Así que Jeremías ingresó en el calabozo y en las bóvedas y permaneció allí mucho tiempo. Pero después dieron la orden de matarlo y lo metieron en una cisterna, con la buena suerte que no había agua sino lodo, y Jeremías salvó la vida. Monseñor Romero también fue blanco de todo tipo de persecuciones y ataques. Unos cuantos meses antes de su martirio destruyeron con una bomba la radiodifusora del arzobispado que transmitía sus homilías. 2 semanas antes del magnicidio lograron desactivar otra bomba colocada en una iglesia donde él iba a celebrar una misa. Y el domingo 23 de marzo de 1980, por la mañana, Monseñor Romero hizo un llamado profético a los hombres del ejército en su homilía dominical. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice, no matarás.
Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Por recordar a los soldados el quinto mandamiento, apenas sobrevivió 24 horas. Lo ejecutaron al día siguiente por la tarde. La etapa explícitamente profética de su ministerio duró exactamente 3 años, los mismos que se le atribuyen a Jesús en el Evangelio según Juan. Y los asesinos de San Romero no paran, profanaron todavía su funeral, masacraron a balazos a 40 dolientes indefensos. Sin duda seguían órdenes y eran apadrinados por gente del imperio, porque diría Jeremías, del norte llega la desgracia, una gran calamidad, sí, de la Babilonia criminal. Solo las bombas, las balas, las cárceles o las torturas pretenden acallar al profeta. El honor era uno de los valores centrales del mundo mediterráneo. La buena fama era un bien muy valioso. Significaba el estatus social, el reconocimiento público y la autoridad moral de una persona. Deshonrar a alguien era como aniquilarlo socialmente. Se difama al profeta para quitarle toda autoridad y legitimidad. Los adversarios de Jeremías decían que era mentiroso, que traicionaba a la patria, que se había pasado a los babilonios, que desmoraliza a los guerreros, que no procura el bien de su pueblo, sino su daño. Recuerden cómo difamaban al profeta Jesús. Tiene un demonio, está loco, es un comilón y un borracho, es agente de Belcebú, es amigo de publicanos y pecadores, es un alborotador, va a destruir el templo. En su segunda carta pastoral, Monseñor Romero habla del testimonio de una iglesia perseguida. Allí decía, todos son testigos de la campaña de prensa prolongada, anónima y calumniosa contra personas de la iglesia e incluso contra la iglesia misma y su misión. A San Romero lo difamaban diciéndole comunista, subversivo, ideologizado, partidista, agitador, izquierdoso, promotor de violencia, político que divide al pueblo. El historiador Enrique Dussel ha documentado que durante 3 años el Vaticano le hizo más visitas canónicas que a cualquier otro obispo en la historia. En días pasados, con mucho énfasis, el Papa Francisco dijo, la semana pasada, abro comillas, el martirio de Monseñor Romero no fue puntual en el momento de su muerte. Fue un martirio, testimonio de sufrimiento anterior, persecución anterior hasta su muerte, pero también posterior, porque una vez muerto fue difamado, calumniado, ensuciado. Su martirio se continuó incluso por hermanos suyos en el sacerdocio y en el episcopado. Cierro comillas. Y señala Francisco, no hablo de oídas, he escuchado estas cosas. En México, hoy fiesta de San Rafael Guízar, un obispo insigne realmente, han sido también calumniados por igual los obispos solidarios con los pobres, como Sergio Méndez Arceo, Samuel Ruiz, Arturo Lona, ahora el señor Vera. Y en estos mismos meses, el Papa Francisco ha sido víctima de una orquestada metralla verbal e institucional. Hay que ser solidarios y manifestar nuestra comunión. Jeremías solo fue crítico, solo denunció. Hasta aquí yo he insistido más en los oráculos de Jeremías que reflejan su crítica profética, en los que él obedece a su tarea de arrancar y arrasar, destruir y demoler, y que se encuentra en la primera parte de su libro. Pero Jeremías también tiene oráculos de salvación,
en los que invita a la esperanza. Algunos los llaman impropiamente libro de la consolación, pero es un plagio del profeta segundo Isaías. El mensaje de Jeremías recoge, sin embargo, un recio mensaje de restauración del pueblo en los capítulos 30, 31 y 33. Obedece a su tarea de edificar y plantar. Son conocidos ya por nosotros los oráculos en donde se destaca el anuncio de la nueva alianza, una nueva alianza prometida y anunciado a un pueblo que se ha obcecado en sus pecados. Pero también hay otro oráculo de esperanza y es la promesa de la restauración completa. Yo mismo les traeré su alivio y su medicina. Los curaré y les descubriré una corona de paz y seguridad. Regresaré a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel y los reedificaré como en el pasado. Y los purificaré de todos sus crímenes que cometieron contra mí y perdonaré todas sus culpas que cometieron contra mí, cuando fueron rebeldes contra mí. Monseñor Romero, en su segunda carta pastoral, habla de la esperanza de la Iglesia y dice: por paradójico que parezca, nunca ha existido en nuestra arquidiócesis tanta esperanza como ahora, en uno de los momentos más difíciles de su historia. La persecución no ha producido el desánimo, el repliegue o la claudicación, sino la esperanza cristiana. Esto se ha demostrado en la fortaleza con que muchos cristianos, sacerdotes y laicos, hombres de la ciudad y campesinos, han actuado en los últimos meses. Y siguiendo la idea de San Pablo, también nosotros afirmamos que ni las muertes, ni las expulsiones, ni los sufrimientos son capaces de apartarnos del amor de Cristo y de seguir su camino. Aquí, en el amor de Cristo, está el fundamento de nuestra esperanza. Estoy concluyendo con otros rasgos de la vida profética de Jeremías. La forma como Jeremías vivió su vocación profética tiene muchos rasgos más. En una conferencia es preciso ser selectivo, pero no quisiera dejar sin mencionar algunos aspectos de la figura profética e invitar a profundizarlos. El impacto de sus acciones simbólicas, el cinturón de lino, el jarro roto, los yugos, la compra del campo y aquello de no casarse, no llorar, no alegrarse. También el dramatismo de su vida tormentosa con crisis emotivas y aristas de una vocación trágica, como lo muestra el lirismo de sus confesiones. La finura de sus sentimientos profundos, un hombre que se ve enamorado de Dios y apasionado por su pueblo. Sobre el perfil profético y emotivo de Monseñor Romero, una periodista española cuenta el desaliento que produjo en él la incomprensión sufrida en una visita a Roma. El opositor férreo a una dictadura comunista no entendió al pastor que resistía a una dictadura militar capitalista. Eso le dolió mucho. Un testigo refiere cómo tiempo después, durante una comida, vio que unas lágrimas de Monseñor Romero cayeron sobre su plato. Dos anotaciones finales. Jeremías era originario de Anatot, tierra de Benjamín. El territorio de esa tribu era muy pequeño. Algunos dicen la media tribu de Benjamín, pero dio a la historia bíblica grandes personajes. Monseñor Romero era originario de El Salvador, llamado el Pulgarcito de América, el país con territorio más pequeño de Centroamérica. Hasta en esto, Jeremías ilumina la vocación profética de Monseñor Romero. No hay duda, Dios realiza sus propósitos en la historia desde los márgenes y desde lo pequeño.
hay que creer en ello. Y concluyo diciendo que no sabemos si Jeremías era o no un joven cuando fue llamado. Pero a la gente joven que me escucha, sí puedo decirles con seguridad que Jeremías y San Romero sí son profetas para jóvenes de edad y de corazón. Jeremías y Romero son testimonios proféticos frescos, cristalinos, estimulantes. Son ejemplo y desafío para la aventura de la fe y de cualquier vocación cristiana, porque supieron ser fieles a Dios y fieles a la tierra. Muchas gracias. Agradecemos enormemente al maestro Armando Nogués que nos haya compartido esta ponencia. Es un honor. Vamos a tener un momento para 2 o 3 preguntas con la misma dinámica. Ya están pasando los frailes con los micrófonos. ¿Alguien que desee empezar? Sí, levantamos la mano, por favor. Ok, por acá, en medio, por favor, en la segunda fila de arriba hacia abajo. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Una pregunta que surge a raíz del contacto que hermanas de mi congregación tuvieron con Monseñor Romero es ¿cómo describiría usted el papel de Monseñor Romero en la justicia y en los derechos humanos? Bien, yo creo que más que describirlo, personalmente invitaría un poco a leer su biografía y a familiarizarse un poco más con su figura. Yo personalmente quedé muy impresionado de su homilía cuando fue, ordenado obispo, por cierto, por Monseñor Prigione. Los que estudian sacramentaria ahí deben darse cuenta que los sacramentos operan ex opere operato. Y después un simple testimonio personal. El 1 de enero de 1971 era yo novicio y nos mandaron a confesarnos al Seminario Diocesano San José de la Montaña. Era el 1 de enero por la tarde, no había nadie. Cuando salíamos desalentados, iba llegando Monseñor Romero. ¿Qué hacen aquí, muchachos? Vinimos a confesarnos, pero no hay nadie. Vénganse, yo los confieso. Un testimonio de servicio que se multiplicó continuamente en todo su ministerio. Y de ello pueden dar testimonio las gentes del mercado, los campesinos, los trabajadores, las viudas, los huérfanos. Toda la gente puede dar testimonio de ese servicio al pueblo pobre, con autenticidad y sin cobijarse solamente en lo religioso, sino afrontando la totalidad de su vida. Un testimonio realmente brillante de cómo se debe comportar un obispo. Hoy San Rafael Guízar, a quien recordamos, también sabemos cómo, y vale la pena recordar que San Rafael Guízar no es solamente santo por su cadáver incorrupto, porque así podríamos canonizar a todas las momias de Guanajuato, sino por su servicio al pueblo. Cuando lo ordenaron obispo en Cuba, llegó, tomó posesión, dejó a los monseñores encargados de la oficina diocesana y se fue a atender, y no por unos días, sino por 1 año y medio probablemente, a los que habían sido víctimas de un terremoto devastador en la zona norte de Puebla y allí las cercanías de Veracruz. Eso Monseñor Romero lo hizo y lo había hecho Monseñor Guízar. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta por allá atrás, por favor. Buenas tardes, maestro. Soy Félix de la Universidad Iberoamericana. Bueno, en la conferencia de la mañana nos mencionaron que el amor era acción, que el enamoramiento era un cambio de perspectiva. Luego en la conferencia anterior también nos mencionaron que hubo un periodo en el que se pasó del martirio a
al modelo virginal, ¿no? En el que un santo cristiano es el que es virgen y el que es casto. Y al parecer ahorita, como usted nos menciona ya con Monseñor, pues estamos regresando al modelo del martirio, ¿no? El Papa Francisco también ha pedido que la iglesia sea una iglesia de profetas. Y yo, bueno, desde mi realidad, que es una realidad pues muy pacífica, toda mi familia va muy bien, la vida cotidiana discurre, voy al salón de clases. ¿Cuál sería el consejo para las personas que no estamos como en esta epopeya heroica, como la de los profetas que en alguna manera estaban en el extremo, ¿no? Manifestándose, viviendo los golpes en la espalda, el rechazo, el desprecio, como nos mencionaba del profeta Jeremías? ¿Cuál sería el consejo o cuál debería ser el modelo de estos jóvenes que vamos a las aulas a diario de vivir este profetismo? ¿Deberíamos llegar al martirio o usted cuál sería su consejo para que exista realmente un cambio en la iglesia y un cambio en la sociedad? Te respondería muy sencillamente con lo que escuché una vez hace unos 40 años, ya tenemos algo de trayectoria. Decía un conferencista una pregunta semejante. Quien preguntaba decía que tenía un colegio, que todo iba tranquilo, que todo marchaba por buen camino. ¿Cómo podía él entrar en ese compromiso con los pobres? Y dice, ponte a evangelizar y el martirio te va a aparecer sin duda. Acuérdate que Monseñor Romero era un obispo realmente institucional, sensible, abierto, generoso, bueno, pero bastante institucional, por eso llegó a ser arzobispo. Y los acontecimientos lo sacaron precisamente de esa zona de confort, como hoy se dice. Hay que ponerse a evangelizar y los acontecimientos son las formas como Dios interviene en la historia. Ciertamente no te va a mandar un mensaje por el Face o por Instagram. Ponte a evangelizar y allí aparecerán las formas de radicalidad evangélica que se requieren en este momento y no para repetir desplantes de otras épocas. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta y está allá atrás, por favor. Maestro, buenas tardes. Mi nombre es Fray Osvaldo y tengo una pregunta. ¿Qué opina de la actitud silenciosa de la jerarquía de la Iglesia, situándolo aquí en nuestro contexto, en nuestro país, ante tanta muerte, persecución y desaparición de muchos jóvenes que, al igual que Jeremías y que también como Monseñor Romero, pues se han pronunciado en contra de aquellas estructuras que oprimen al pueblo? A veces hay silencios cómplices. Esperamos que el testimonio de Monseñor Romero y de tanta gente valiosa, testimonios que se recrean en algunas figuras, no en todos, efectivamente provoquen un poco una voluntad renovada de convertirse y efectivamente estar cerca del pueblo, sentir con la iglesia, decía Monseñor Romero, y estar siempre tratando y luchando para que la iglesia sea iglesia de los pobres. Y en este caso de los perseguidos, de los marginados, de las víctimas de la violencia. Ojalá y una canonización como la de Monseñor Romero, pues despierte un poquitito las conciencias. Pero ya sabemos que esto depende mucho de la generosidad personal. Y por eso no tenemos que esperar a que ellos nos alienten, no tenemos que esperar a que nos empujen. Precisamente cada quien en su campo personal, allí donde tiene eficacia, allí donde es conocido, allí donde puede actuar, ahí tenemos que dar nuestro testimonio. Nos den o no nos den consejos de arriba. Los profetas no le pidieron permiso a nadie y por eso efectivamente hacían presente la voluntad de Dios y no la voluntad de quienes daban órdenes. Muchísimas gracias. Pues le acompañamos por aquí al centro. Y le vamos a hacer entrega de un reconocimiento y de un regalo por parte del Consejo de Alumnos de la UITCAM. Leo textualmente. La Unión de Instituciones Teológicas Católicas en México, UITCAM,
otorga el presente reconocimiento al maestro Armando Nogués Alcántara por su ponencia dentro de la 13ª Bienal Teológica 2018, Jóvenes en Proyecto de Humanización, Herencia y Esperanza Cristiana. Firma el maestro Jorge Piedad Sánchez, presidente, Ciudad de México, a 25 de octubre de 2018. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Pues agradecemos su participación y el que nos puedan acompañar el día de hoy. El día de mañana vamos ya a estar en nuestro último día de trabajos con el actuar. Vamos a intentar ofrecer herramientas de desarrollo integral enfocadas en el compromiso social para la transformación de su entorno. Para ello nos acompañará la doctora María Luisa Aspe Armella y tendremos un panel de 3 jóvenes que como creyentes están haciendo algo por frenar la violencia y corrupción en nuestro país. Muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga.